Parados, lo que nos preguntamos siempre en Hacete Eco. Hoy vamos a hablar de la basura en general, ¿no? Y todos creemos que sabemos un poco de qué se trata. Lo cierto es que estamos tirando plástico, mugre por todo el planeta, pero hoy traje un poco de estadísticas para que tomemos conciencia. Pero lo primero que te quiero preguntar es, y que hagamos todos este ejercicio, si mañana dicen que está prohibido sacar la basura, prohibido que eches cualquier tipo de residuo fuera de tu casa, ¿qué harías? Porque ahí tenés que tratarlo vos. Como el tema lo trata otra persona, no me interesa, pero lo cierto es que es un problema de todos el tema de la basura. Nos afecta a todos. Primero porque puede propagar enfermedades y eso ya lo sabemos. Atrae plagas también. Y bueno, los gobiernos tratan de arreglar el tema, no con mucho efecto, por cierto. Lo hacen también con reciclaje, con limpieza, pero no alcanza y te vas a dar cuenta por qué cuando te cuente este tipo de estadísticas. Vayamos primero a ver cuál es el panorama santafesino. Vamos a hablar de Santa Fe y la región en base a una nota de Aire de Santa Fe que Agu Vicio hizo. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cómo trabaja cada localidad el problema de la basura en el Gran Santa Fe? Por ejemplo, en Santa Fe Capital hay 400 toneladas de basura por día que se generan. Después tenemos Santo Tomé, entre 16.6 y 23 toneladas de basura por día emiten los santotomecinos. Si nos vamos a Recreo, las toneladas van entre 12 y 14. Montevera, de 2 a 3 toneladas por día. Después Rincón, 7 y 8 toneladas por día de basura. Arroyo Leyes, de 1 a 2 toneladas, obviamente que tiene que ver también con la cantidad de la población del lugar. Y Sauce Viejo, entre 7 y 10 toneladas por día. Después les recomiendo que vayan y lean la nota y, bueno, contarles cómo gestiona cada municipio el tema de la basura. Pero lo cierto es que sigue habiendo esta recolección de basura tradicional en la mayoría de los casos. Spoiler alert, pero ingresen a leerla que está muy buena. Y ahora nos vamos para Argentina. ¿Qué pasa con el tema de la basura en Argentina? Esto es impresionante. En Argentina se generan per cápita 1.15 kilogramos de basura por día. Si vos multiplicás eso por toda la población argentina y ya te da millones de toneladas por día que estamos tirando de basura al mundo. Es como si, no sé, cada uno de nosotros estuviera aportando en su patio un poquito de basura cada día, una montaña de basura en total. Para sumar a esta curiosidad, es que la mayoría y la mayor parte de los residuos son orgánicos, como por ejemplo los restos de comida. Lo más sorprendente de todo esto es que en vez de tirar la basura, podríamos automáticamente reciclar, hacer un compost y de esta manera, bueno, poder quitar un poco de basura, porque en realidad si separamos deja de ser basura. Bueno, pero también podemos contarles estos 3 problemas que tenemos en Argentina. Primero, les muestro esto. La Antártida Argentina. ¿Cómo impactan los microplásticos y residuos farmacológicos en la fauna del continente blanco? Sacamos esto y vamos por otra de las noticias que también te podemos contar. Basura electrónica, un solo problema global sin solución a la vista. Sacamos esto también y nos vamos con esta. Residuos industriales, una problemática ambiental desapercibida que contamina en Argentina. Para cada uno de estos temas necesitamos hacer una editorial, así que te los mencionamos rápidamente y continuamos porque no solo pasa en Argentina, sino que también pasa en el mundo. Y mira esto, y no lo vas a poder creer, los datos son realmente alarmantes. ¿Hay basura en el Monte Everest? Pregunta esto.
Bueno, esta nota detalla la cantidad de desechos que cada año quedan varados en la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. El Everest fue en aumento significativo la cantidad de basura que hay. Te voy a tirar algunos datos. 140 toneladas de residuos se encontraron en el Monte Everest. Además, 40 toneladas de excremento humano. Y por si esto fuera poco, 300 cuerpos de personas que intentaron escalar el Everest. Todo esto queda perdido en el lugar. Los cuerpos, dirán ustedes, bueno, eso puede también reabsorberse, pero bueno, lo cierto es que también las personas tienen ropas cuando van al lugar, tienen mochilas, y todo esto genera residuos en el Monte Everest. Durante la primavera del 2023 se sumaron 84 toneladas adicionales de basura. Hay una gestión que se está llevando a cabo de desechos, pero ¿qué pasa? Se complica por las condiciones extremas. ¿Quién puede ir a limpiar el Everest? Además de escalarlo, que ya requiere un esfuerzo enorme, y ya, como sabrán, se quedaron 300 personas antes de alcanzar la cima. Es realmente preocupante. Y vos sabés que me faltó agregarles una nota donde te recomendaban 7 lugares turísticos donde vos podías visitar antes que desaparezcan, antes que dejen de estar contaminados. Es lo más insólito que he escuchado. Además, quiero contarte que hay una noticia que fue realmente impactante, y esto sucedió en estos días, en este año en Uganda. Al menos 17 muertos y cientos de heridos por una avalancha de basura. El número de muertos fue ascendiendo y llegó a 23. La verdad es impactante. Por ahí queremos hacer editoriales un poco más dinámicas, un poco más graciosas, que no muestren todo lo terrible, pero a veces es muy difícil. Y esto es una de las cosas más impactantes, me parece a mí, del último tiempo, que un grupo de personas muere por una tonelada de basura en la ciudad de Kampala, esto es Uganda, y el incidente ocurrió cuando hubo un enorme deslizamiento de una montaña que también tenía escombros, que tenía residuos, y se precipitó en un área que estaba densamente poblada. La acumulación de basura en la zona está agravada por la falta de gestión adecuada del tratamiento de los desechos, y esto provocó el derrumbe de un vertedero. Una noticia que realmente impacta y de la cual quisiéramos no tener que enterarnos. Pero bueno, las autoridades locales trabajaron en la asistencia de los afectados, pero lamentablemente hubo que lamentar, perdón la reiteración, las víctimas por esta situación. Me parece que es un extremo ya, ¿no? Es terrible que tengamos que hablar de muertos por aplastamiento de basura. Bueno, lo que nunca imaginamos sucedió, y en este momento yo digo, paren el mundo que me quiero bajar, esto no es lo mío, pero por suerte no todo es muerte y destrucción, y se está trabajando. ¿Qué dijeron las Naciones Unidas? Están buscando y tratando de llegar a un acuerdo global para solucionar la crisis de los residuos plásticos. Se están haciendo también otro tipo de tareas. Lo cierto es que necesitamos que esté involucrada toda la población y obviamente también las grandes empresas, estos 3 temas de los que yo les hablo: microplásticos, los residuos industriales. Todo esto lleva un tratamiento parte por parte con cada residuo, y la verdad que es muy complejo, pero desde casa podemos también acercarnos y tratar de poner nuestro granito de arena. No creas que no va a ser mucho, entonces nosotros te decimos: no te quedes sin hacer nada porque crees que podés hacer poco. Hacete eco.
Bueno, estamos nuevamente en ACT, con un poco dispersas las chicas hoy estamos. Hoy nos tomamos la libertad de estar nosotras tres, charlar, debatir un poco más los temas. Siempre el programa nos va comiendo el tiempo porque es necesario hablar de tantas cosas. Y hoy dijimos, vamos a darnos un tiempo para poder charlar, así que ya saludo a mis compañeras Valentina Macarena y Titi Barleta. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Titi? Buenas, todo muy bien por acá. Bueno. Hola a todos. Quiero decir que de todas las aperturas que has hecho hasta ahora, que furon varias, hoy creo que fue la... No, por eso. Esta fue, creo, un poco la que más noticias fuertes. ¿Viste? De decir, che, estamos hablando ya de que muere gente por una avalancha de basura. Y sí, bueno, ¿de qué estamos haciendo básicamente con todo esto, no? A lo Messi, insólito. Sí. Tal cual. Sí. Como que nosotros cuando planteamos estas editoriales siempre decimos, bueno, tratemos de recopilar ciertos datos para poder brindar y que impacten. Y de alguna manera, del otro lado, en vez de decir, no, van a hablar de ambiente, por ahí las personas no se copan tanto con eso, decimos, bueno, vamos a brindar datos que impacten y que lleguen a las personas. Pero en realidad nunca esperamos dar este tipo de datos. Sí. Hay que decirlo, Beba, también. Beba arma toda su apertura y al final de la apertura, un poco lo que decías recién, el trabajo que está haciendo las Naciones Unidas, por ejemplo, para poder llegar a ciertos acuerdos. La idea es terminar con algunas buenas noticias. Cada vez que armamos el programa, cada vez es más chiquita la parte de abajo de la apertura, en donde cambia y de repente hablamos de algo lindo que tiene que ver con ambiente en el mundo, porque de verdad que la mayoría de las noticias, a mí me pasa mucho entrar a internet y te sentás y decís, bueno, noticias de Argentina sobre ambiente, noticias del mundo del continente europeo sobre ambiente. Y cuando abrís en internet, la verdad es que la mayoría de las noticias tienen que ver con la catástrofe, con la muerte, con el horror, con, llegamos a tal punto en donde no tenemos retorno, no podemos volver atrás. Es la mayoría. Y después, perdida entre esas notas, tal vez encontrás, se salva de la extinción tal especie, por ejemplo. Pero perdidas entre miles de notas que realmente son muy graves. Y lo peor de todo, Valen, es que por ahí tratamos de abordar por temáticas. Sí. Y siempre de las temáticas hay una parte más chica todavía, que es la que cumple una acción buena dentro de toda la temática. Estamos yendo realmente lento con las problemáticas ambientales. Claro. Con las soluciones estamos yendo muy lento porque solo tenemos para aportar algo pequeño en cuanto a noticias. Pero bueno, eso es lo que intentamos hacer desde este programa, sumar gente, hacernos eco y que todos tengamos una conciencia ambiental, ¿no? Sí, tal cual, coincido con lo que están diciendo. También el tema, y yo por ahí pienso que es muy difícil en materia ambiental tratar y lograr que generemos las buenas prácticas o que concienticemos. La verdad que yo siempre recalco que es un trabajo muy complicado, sobre todo el de cambiar nuestros hábitos, pero que definitivamente si nosotros no consumimos, la oferta es mucho menor. En materia ambiental estoy hablando. Me gusta decir siempre, las ciudades en general que están sucias, por supuesto que pueden depender si los estados las limpian más o menos, pero la verdad es que la basura existe porque la generamos nosotros mismos. Entonces, cuanto menos se genere, menos sucio debería estar el lugar donde vivimos, que además no está bueno para nadie. A nadie le gusta salir de la puerta de su casa y encontrar basura en las vías públicas, porque tampoco uno no tiene la basura desparramada por adentro de su casa. Claro, es que un poco las responsabilidades pasan por ahí, no solamente con lo que vos haces adentro de tu casa y los residuos que generás y qué tratamiento le das, sino también, obviamente, esto que decía Titi, obviamente que tiene que haber un Estado presente en este tipo de temas, y que como sociedad debemos exigirle a ese Estado que esté presente y que si vemos que hay algo que se puede mejorar, lo digamos, estemos atentos. Bueno, este programa básicamente tiene como objetivo también un poco apuntalar cuáles son los temas importantes con respecto a ambiente, pero bueno, una cosa no quita la otra. El hecho de poder levantar la voz para decir, bueno, a mí me gustaría que en mi ciudad haya más limpieza, a mí me gustaría que la recolección de basura sea diferente. Eso también lo podemos hacer, está bueno siempre manifestarse en ese sentido, pero la parte importante de puertas para adentro de tu casa, y no tan adentro también, porque el residuo que sacas a la vereda y demás, esa es fundamental. Creo que hasta sería un poco hipócrita, y esto ya es a modo comentario,
exigir que desde, por ejemplo, los estados en Argentina se realicen ciertas prácticas cuando no lo estamos logrando dentro de nuestras propias casas. Claro. El tema de dividir la basura, separar. Estamos pidiendo simplemente, hablo por la ciudad de Santa Fe, simplemente se pide que se separe en residuos húmedos y secos. Dos tipos, nada más. Dos tipos Dos nada más. tipos, Cuando nada en más, realidad súper hay un fácil. montón de clasificaciones Sí. para separar la basura, de la cual no generaríamos basura. Y no se puede cumplir ni siquiera con eso. Los recolectores de basura se encuentran con los días equivocados o con que sacan la basura toda mezclada. La verdad es que es un problema de todos. Por eso decía, ¿qué pasa si mañana nos despertamos y no podés sacar la basura de tu casa? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahí empezarías a tratarla. Tal cual. ¿Qué Ahí te traes empezaría a vos, Titi, preocupar. para hoy? Un paréntesis igual quería hacer Sí. porque también lo que sí, a lo que no se puede llegar, la última noticia que diste, Beba, la verdad que es alarmante. Alarmante. O sea, Alarmante, tener lo de- que lamentar víctimas porque Sí. se desmorona una montaña de basura, Sí. ya es estar en las últimas. Y hablamos también de Uganda, ¿no? Completamente olvidados, el lugar no gestiona bien los residuos, había escombros. Vos sabés que en una nota, Beba, con uno de los invitados nuestros, hablábamos mucho que yo creo que está bien también nosotros que tratamos de volcar la responsabilidad en los individuos individuales, valga la redundancia, pero el tema y la discusión, por ejemplo, que de una vez por todas también nos tenemos que dar en Argentina, de trasladar la responsabilidad de la generación de los residuos o de los desechos de aquellas empresas que son las que más lo generan, es algo que hay que poner sobre la mesa. O sea, nosotros no podemos pretender que los individuos de manera individual o que el Estado se haga cargo de todos esos desechos que generan las grandes empresas además de los países más desarrollados del mundo, que todo es más fácil, lo descartable es mejor y es más práctico, pero a la vez es lo que más basura genera en el mundo y no son responsables. Empresas que muchas veces para lavar también su imagen es como, bueno, nosotros aportamos en un montón de estas cosas, así que ustedes un poco hagan la vista gorda en mirar que también arrojamos desechos a los ríos, por ejemplo, o generamos tal cantidad de basura que los lugares que están permitidos para llevar ya no alcanzan. Son empresas que en algún punto aportan por otro lado e intentan lavar un poco la imagen con algunas otras actitudes. Volvemos a lo mismo, no es que una cosa quita la otra, no porque tengas una buena acción como empresa multinacional tal vez o empresa nacional, podés arrojar basura a un río y eso contaminando, por ejemplo, el Paraná. Exacto. ¿No? Volvemos a lo mismo. Hay temas que parece ser que se usan como excusa. Un poco lo que decía Titi. No, porque si las grandes empresas contaminan, ¿por qué yo voy a separar dentro de mi casa? Empecemos a separar un poco las ideas, Sí. entender de que una cosa no avala a la otra ni tampoco la justifica y a tomar las responsabilidades también de lo que nos toca a cada uno, a cada una. Exacto. Hay una Agenda 2030 que la están llevando a cabo las grandes corporaciones y lo que se espera es modificar un montón de hábitos que tienen que ver con lo ambiental, también con políticas de género, pero con respecto a lo ambiental, tienen multas las grandes multinacionales, tienen multa por generar residuos en la vía pública o en el mundo en general. Por ejemplo, la gran empresa de gaseosa, Cola, si encuentran, según la cantidad de envases que se encuentran al año, tienen una cierta multa. Por eso por ahí buscan algún tipo de prácticas que sea devolver el envase, Claro. retornable o un plástico que no sea tan contaminante. Cuando ves esas grandes publicidades que de repente te sale $2 ir a comprar la gaseosa, en realidad están teniendo un negocio detrás que obviamente les sirve. Son empresas que no van a perder nunca. Claro, obvio, Sí, pero bueno. ¿Cómo puede ser que lleguemos a esto? Porque antes la verdad era que los envases eran retornables. Claro. Y realmente se respetaba. Está bien, tiene que haber una diferencia, ¿viste? Tiene que haber económica sobre todo, tiene que haber un incentivo, Claro. pero deberíamos poder volver, y más con toda esta conciencia ambiental que estamos teniendo, mínimamente a lo que son envases retornables. Cuando no hay nada positivo en utilizar el plástico. Para las gaseosas, por ejemplo, que es Claro. algo que realmente se pueden vender con envases De retornables. hecho, para mí es más rica la que vos nombraste. No, en sí. envase de vidrio En para mí es más envase de rica. vidrio no la Mucho más cambio, rica. tal Posta que cual. sí. Y más allá del sabor que puede tener, que te puede gustar más una que la otra, vos decís, utilizar envases de plástico no es beneficioso ni para la persona que toma la gaseosa, ni para la empresa que la vende, porque también hay todo un negocio detrás. Es beneficioso solamente para el que crea el plástico y nada más. Exacto. Bueno, la idea es que
vayamos todo rumbo a eso, pero bueno, como hablaba, después nos falta todavía la editorial de desechos industriales, que eso también es bastante complejo. Pero bueno, es un montón de cosas las que tenemos que hablar hoy en el programa, y yo le preguntaba a Titi, ¿qué trajiste hoy, Soluciones Titi? Sí, trae Titi. en Soluciones. este marco yo les voy a hablar de cómo hacemos para compostar en casa. Beba bien decía nuestra editorial, y te sumo unos datos. Por ejemplo, ustedes saben la cantidad de basura menos que sacaríamos si nosotros realizáramos el compostaje en nuestra casa. Reduciríamos casi el 50%, aproximadamente el 50% de Es un montón. de los desechos que generamos se podrían compostar. Es que en Argentina, yo lo dije al dato, la mayor cantidad de desechos tienen que ver con la comida. Exacto. Tiene que ver con la comida. Es verdad, yo lo pienso dentro de mi casa. Soy una persona que además vive sola y pienso en la cantidad de basura que saco y digo, yo sí o sí saco los lunes y los jueves algún plástico porque lo genero, porque es así, porque es la bolsa de comida del perro, porque es diferentes cosas que sin querer vas comprando. Cada vez que entro a un kiosco me dan un papelito para lo que fue la tarjeta de débito. O sea, viviendo sola, saco 2 veces por semana una bolsa de basura de plástico y por lo menos 2 veces más por semana la del orgánico. Bueno, que ahí por eso realmente solamente es comida. Yo No les existe otra cosa. recontra propongo el desafío. A ver. Bueno, igualmente si vos separás, vale, además, en realidad del 100% de la basura que generamos, que es aproximadamente 1 kilo por día por persona, Un montón. les decía, la mitad más o menos es compostable. Un 30% puede reciclarse, que es lo que vos Ajá. haces muy bien, vale, los lunes y jueves, que es todo lo seco, y solo ni siquiera llegando, pero casi un 20% sería lo que efectivamente sería basura. Es decir, esa montaña que vos comentaste de Uganda sería solo el 20% de basura si previamente de Se hubiese origen, como separado. se dice, se hubiera separado y sacado además lo que es reciclable en el momento que se Tal tiene cual. que sacar para reciclar. Entonces, como les decía, la idea es enseñarles algunas pequeñas cuestiones de cómo compostar y desafiarlos a que lo prueben. Al menos solo, por ejemplo, por una semana. Por una semana prueben compostar y separar. Yo les aseguro que la cantidad de basura que van a empezar a sacar en la vereda, la vía pública, se reduce muchísimo. Es algo, pero increíble. Realmente de esas 2 bolsas valen que vos sacás extras que no son la de los desechos compostables, reciclables, va a ver que se reduce considerablemente si uno además composta. Además, bueno, después no quiero que te adelantes nada, pero realmente se encuentra otro mundo cuando empezás a hacerlo. Yo en este momento, en mi departamento acá en Santa Fe, no lo estoy haciendo cuando en el departamento que tenía en Rafaela vivía con una amiga que lo hacía y me enseñó muchas pequeñas cositas que cuando realmente entras en el mundo de decir, claro, esto es lo que yo estoy generando, es esto. Yo pensaba que era un montón de cosas y en realidad es esto que tiene este destino y que de repente desaparece, no sale a la calle. O sea, entra a mi casa, se convierte en desecho y no sale nunca de mi casa. Y era muy loco porque también vivía en un departamento y ahí entras como en este jaque de decir, la gente que no lo hace porque tiene un departamento o porque no tiene un patio grande, porque no tiene tierra en el patio, capaz vive en una casa pero tiene un patio con cemento y con mosaicos en el fondo, no lo hace porque, bueno, qué sé yo, se me complica un poco y empezás a encontrar como un mundo ahí de real ver lo que una sola genera y no lo que tal vez crees que generás con un montón de cosas que vas produciendo en tu casa y terminando en la basura, básicamente. Tal Está cual, muy bueno. Valen. Me gusta, Titi, porque además es un desafío también para todas las personas que están del otro lado poder empezar a probarlo. Así que bueno, vamos a desarrollar después este segmento que trae Titi, que son estos eco-tips que después vos te llevas a tu casa. Es un tesoro enorme que te damos desde Hacete Eco para que vos puedas también hacerte parte de una relación más amigable con el planeta. Y Valentina Macarena, ¿qué trajiste para hoy? Hoy no les traje acertijo. Hoy le traje datos. Bueno, Datos bueno. que hablamos porque hubo un informe que se presentó en la Cámara de Diputados. Lo hizo el bloque parlamentario del diputado Carlos Delfrade, diputado provincial. Y es es un informe que muestra el panorama ambiental en Santa Fe. Vamos a ver un poquitito de lo que está pasando también en Argentina, pero específicamente habla de la situación en Santa Fe. No sé si te acordás, Pepita, te lo quería preguntar fuera de aire del libro de La Forestal.
Sí, Estuvimos hablando claro un poquito que con sí. Titi antes, un libro de 1965 de Gastón Gori. Bueno, así Claro. se llama el Instituto de Comunicación, de Locución, bueno, y varias carreras más aquí en Santa Fe. Ahí conocí ese libro. Ahí yo también. Primero conocí el instituto, después conocí el libro. No podía creer que no era un libro que me hayan dado, por ejemplo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Bueno, es un trabajo que él lleva adelante con respecto a lo que es la zona de Santa Fe. Habla específicamente del Quebracho Colorado y de esta empresa, La Forestal. Y lo que se menciona básicamente en este informe es algo muy, lamentablemente, muy parecido a lo que ya Gastón Gori en su momento, en el año 1965, planteaba en este libro. Los invito igual a toda la gente que está del otro lado. No solamente este libro, tiene varias novelas, varios escritos, ensayos, que la verdad son para disfrutar porque es un santafesino que nos dejó mucho para poder rever y para poder repensar y que toda su investigación siempre se hizo desde el campo. Es una persona que caminó los lugares de las zonas y aledañas a La Forestal para poder llevar adelante la investigación que hizo y el daño también que se llevó adelante y que en algunos casos se sigue llevando adelante lamentablemente. Hoy tal vez con un poco más de visibilidad. En ese momento no sé si tuvo la visibilidad necesaria. Y la importancia que debía tener, con el tiempo la fue tomando sí, y hoy en día podemos hablar de La Forestal como uno de los libros más importantes que tiene que ver con el ambiente en Santa Fe. Pero vos qué decís, Valen, que hoy en día, a 60 años, ese libro podría ser de actualidad. No hay muchas cosas que cambiaron. Esa es por ahí la imagen negativa. Claro. También hay que decir que en paralelo de estos años, también creció muchísimo más lo que es la contaminación, crecieron un montón más las empresas, o sea que a medida que iba creciendo la sociedad y que iban creciendo la contaminación, tanto en ríos como en las ciudades y demás, también había un control que no crecía a la par, que no crece a la par. Claro. Entonces, obviamente, la situación en Santa Fe la podemos comparar, pero también teniendo en cuenta los números de ese momento y los números de este momento. Cuando decimos, lamentablemente, no hay mucha diferencia en lo que es La Forestal de aquellos años a lo de hoy, lo decimos también teniendo en cuenta que hoy en día la contaminación y las empresas y la globalización de un montón de cosas lleva a que haya más contaminación, obviamente, que hace 60 años atrás. Y además, bueno, no tenemos todos esos árboles ya. No tenemos todos esos árboles. Ya desaparecieron. Han pasado Entonces, sequías, han pasado incendios, han pasado muchas lamentables situaciones que claramente hacen que, bueno, los números no sean los más alentadores. Lo volvemos a decir, a veces queremos no ser tan bajón en las cosas que vamos trayendo para contarles a ustedes que están del otro lado. Lamentablemente hay que ser sinceros también con los números que existen y con informes como este que se llevan adelante o con las cosas a cambiar que también venimos charlando. Por ejemplo, este informe detalla algunas pérdidas de la provincia en cuanto a los bosques y los montes naturales. Claro. Tenemos que hablar de un 82%, un número altísimo. Yo cuando le dije, che, pará, estamos bien. Lamentablemente no tienen que ver solamente con una razón. El hecho de que se hayan perdido bosques y montes naturales tiene que ver con varios factores que acá lo hemos hablado en muchos sentidos. Muchas veces lo que hablábamos hace algunos programas atrás de los incendios y del negocio que hay detrás de eso, por más de que haya un Estado que trabaje a partir de un mínimo foco ígneo, la verdad es que hay un negocio tan grande por detrás que muchas veces pasan desapercibidos y pasa lo que, por ejemplo, sucedió en la provincia de Córdoba hace un tiempo atrás o en nuestra misma provincia hace algunos años nada más. Entonces, hablar de un 82% de bosques y montes naturales, la verdad es que es un número muy alto. También hay que hablar de... Eso fue lo que se perdió, Valen. No quiero pasar desapercibido y quiero reiterarlo una y otra vez. Una pérdida del 82% de bosques nativos, estamos hablando. Sí, de bosques y montes naturales aquí en la provincia. La verdad es que es un número muy alto y sobre todo cuando veía este número pensaba, che, pero hay un montón de bosque y monte en Santa Fe. Hay muchas hasta son... ¿cómo se dice cuando la provincia o la municipalidad lo nombra? Reserva natural. Exactamente, que puedes visitar, hay un montón de lugares hermosos y vos decís, si perdimos toda esta cantidad y quedaron los que ya conocemos, la verdad es que teníamos un verde tan hermoso alrededor de la provincia y por diferentes razones, como digo, se fueron perdiendo. Es un número realmente muy alto. Y después, si hay otro tema para hablar...
en cuanto a contaminación aquí en la provincia de Santa Fe. Es un tema que se viene tratando mucho. Voy a hablar también específicamente de la ciudad de donde yo provengo, que es Rafaela, y estoy hablando de los mal llamados fitosanitarios. Estamos hablando de los agrotóxicos. Voy a contar un poquitito de la situación de cuando trabajaba en Rafaela. Me tocaba cubrir el consejo allí. Y había en el consejo, porque creo que ya cumplió su función, una doctora, que es la doctora Brenda Vimo, que hablaba justamente de los fitosanitarios. Ella me decía, no digas fitosanitarios. Agrotóxicos en las cercanías de las sociedades, de las escuelas, de las casas. O sea, de cuando empieza lo urbano, en un pueblo, en una colonia, en una ciudad, la cercanía de las avionetas que fumigaban, de la fumigación a mano también. Y empezó a ser un tema en Rafaela. Tienen que ser 100 metros, tienen que ser 1000 metros. ¿Cuántos metros está bien? Porque también teníamos, por ejemplo, informes de la ciudad de Rosario, que hablaba de que en las afueras de Rosario se fumigaba, y si vos ibas al centro geográfico, no al centro, si vos decís, bueno, vamos a Oroño y tal calle en Rosario, no. Al centro geográfico de la ciudad se encontraban restos de agrotóxicos. Claro. Entonces, claro, la lucha, por ejemplo, de muchos de los concejales y demás, era decir, che, 1000 metros tampoco alcanza. O sea, pongamos 1000 metros, pero 1000 metros tampoco alcanza, porque estamos hablando de 10 cuadras, de 20 cuadras, de no sé, vas como Tal sumando. Pero no te alcanza si en Rosario, a kilómetros y kilómetros en el medio de una ciudad, hay agrotóxicos, cuando no se tiran agrotóxicos cerca. Sí, una de las localidades más afectadas de la provincia de Santa Fe fue Las Toscas. Sí. Y hay un libro que escribió Ricardo Cerrulla, que también es un periodista ambiental, que se llama La venganza del amaranto, y cuenta también las realidades que tenían que vivir las diferentes personas. Hay una página también que se puede visitar y conocer ahí los testimonios. No la recuerdo ahora, pero ya la vamos a buscar para decirla. Y recordar y conocer cuáles son los testimonios. Y en una de las calles de Las Toscas, y fue un dato que nos dijo el año pasado en Sí, nos Aceteco, visitó el año pasado, sí. fue que había paraguas en una de las calles para que no caiga el agrotóxico. Que No, llegaron una a locura. ver paraguas en una calle para que no llegue los agrotóxicos. Y por otro lado también hablar de las curtiembres, Sí. y lo que eliminaba también, y la contaminación, lo que le llamaban la lluvia rosa, que era que se veía a través del sol en el atardecer una lluvia rosa, porque convertía las partículas que liberaban en las curtiembres, convertía el humo de las curtiembres, que era rosa también, convertía el atardecer en eso. Y les agrego algo que ahí sí me parece que nos atrasamos un poquito como provincia. Ustedes saben que Santa Fe fue una de las últimas provincias en la cual se renovó la legislación para que se haga un buen manejo de los envases vacíos, Sí. de los fitosanitarios. Sí. Ese también Porque es ese todo- también es el problema después del problema, digamos. Exactamente. El fitosanitario es el problema, y después viene todo lo que contiene y todo el negocio también de cómo Y el trasladar. envasado. Y es todo un tema, porque también en las distintas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestro país se venía trabajando fuertemente en esto, y en Santa Fe no. Santa Fe, que además es una provincia con tanta producción agropecuaria, Sí, es decir, que exacto. utiliza, como vos bien contabas, ¿vale? Mucho de agroquímico. Bueno, es una de las provincias que más tardó en aprobar esta legislación, y recién ahora se está comenzando a exigir el tratamiento posterior de los envases. Y una problemática que también tiene que ver, Valen, sumo este dato, con las personas, que en realidad lo que tienen para trabajar en zonas aledañas o en esos pueblos más chicos o en localidades más chicas, son eso, ir a la curtiembre, ir a trabajar al campo. Y las escuelas también, la única escuela que tienen, los chicos lo único que les queda es ir ahí. Entonces es muy difícil, una vez que se instalan en estos lugares, y la provincia de Santa Fe es una de la que mayor agricultura tiene, es muy difícil que las personas no puedan ir ahí. En una de las entrevistas se le preguntó a una persona, ¿por qué no se va si sabe que la está enfermando? Y lo que ella respondió fue, prefiero tener cáncer que no darle de comer a mi hijo. Entonces, esas frases impactan, pero a la vez muestran una realidad
que es esta, la de no poder escapar de esta situación. Por eso cuando se plantea la problemática, por ejemplo, con agrotóxicos, con fitosanitarios, vos decís, a ver, hay una necesidad de que esa empresa esté ahí. Bueno, Rafaela, por ejemplo, es una ciudad industrial de hecho, digamos. Es una ciudad que vive de todo su trabajo en las fábricas. De hecho, hay muchas fábricas, muchas curtiembres, muchas fábricas que tienen que ver con diferentes ámbitos. Entonces, se entiende de que la necesidad de la utilización, se entiende la cantidad de trabajo que eso da. Es una ciudad que la mayoría de sus habitantes trabajan en las empresas que están en la ciudad misma. Se entiende perfecto. Bueno, busquemos una solución que no tenga que ver con cerrar una fábrica o de cerrar un campo o empezar como a buscar soluciones extremas cuando en realidad el trabajo es legítimo. O sea, nadie va a demonizar eso. Un poco cuando había ido Ricardo Cerrulla al programa el año pasado, le habíamos cuestionado esto de, che, no demonicemos tampoco al productor. O sea, no te estamos hablando de grandes empresas que utilizan fitosanitarios. A veces no son tan grandes las empresas, a veces son empresas familiares que tienen 5 o 6 empleados y que tienen que utilizarlo para poder llevar adelante, por ejemplo, una cosecha. Bueno, no demonicemos a toda la gente, sino también demos herramientas a esas personas que necesitan utilizar esos agrotóxicos para poder llevar adelante una cosecha, para que justamente se siga llevando adelante, para que esté esa pata productiva y económica, pero sin las consecuencias que en este momento estamos viendo. Es que así, realmente es así. Y además, Valen, hay opciones. Hay opciones. Hay muchas opciones, hay muchos productos que son orgánicos, que no tienen nada que ver con todas las sustancias. La respuesta de Ricardo ante este cuestionamiento nuestro fue: hay un montón de agroquímicos que no son tóxicos. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, capaz te van a salir un poquito más caros, capaz te va a conseguir un poco más conseguirlos porque no es lo mismo, porque claramente las grandes empresas están abarcando absolutamente todo. Ni siquiera ya es un tabú, porque hoy en día hay muchas exigencias de etiquetado y de información, y la verdad que yo hasta en mi propio jardín me fijo y detecto muy fácilmente cuándo aplico un producto que es orgánico y cuándo no lo es. Exactamente. Por eso ahí están las soluciones. El mensaje no es demonizar a los productores ni a empresas. Sí es, bueno, busquemos la solución adecuada para cada problema sin que, por ejemplo, alguien tenga que perder el laburo por esto, ¿no? Les tiro algún datito más que informa justamente este informe que se fue presentado en la Cámara de Diputados. Habla del río Paraná y del caudal. Ustedes saben que venimos de una sequía muy, muy importante, una sequía que, bueno, fue histórica realmente. En promedio, el río Paraná tiene unos 17.000 metros cúbicos por segundo de agua que lo recorre. Este año, esos 17.000 metros cúbicos cayeron a 7.000 metros cúbicos por segundo, que están recorriendo un valor realmente mínimo históricamente. El anterior había sido en 1944 con 5.800 metros cúbicos por segundo. Sí, o sea, ustedes realmente piensen que de 17.000 metros cúbicos por segundo que venían recorriendo nuestro río Paraná pasaron a ser 7.000, menos de la mitad. Es realmente preocupante, tiene que ver obviamente con la sequía, pero son esos números que tenemos que empezar a tener en cuenta ya desde ahora para el después, ¿no? Exacto. Porque es nuestro río Paraná, es el que recorre la provincia y no solamente la provincia, y además es un río muy importante para la producción de lo que es Santa Fe, ¿no? Bueno, pero además, Valen, el año pasado cerramos con una sequía de 3 años. Sí. Vino el Niño. Llegó con inundaciones. Antes estos periodos alternaban y por ahí había espacios en los que se podía vivir en una normalidad, dicha entre comillas, ¿no? Pero en estaciones más o menos estables. Ahora vuelve a estar la sequía metida dentro de nuestro territorio y si prestamos atención vamos a ver que el río bajó muchísimo, las imágenes lo muestran, y si somos un poco más atentos nos acercamos a nuestra laguna Setúbal o cualquier río que pase cerca de tu casa y vas a ver que bajó realmente terrible. Y ese número me asombra. Esa bajante también demostró algunas cositas que no se sabían. Como por ejemplo la cantidad de decenas de caños que vierten desechos al río. Quedaron al descubierto. Estaban, no se veían, digamos, ocultos a la mirada pública. Y obviamente, al estar ocultos a la mirada pública, también estaban ocultos a los controles que se llevan adelante. Entonces, claro, la bajada del río dejó al descubierto justamente esta situación que se viene dando. La verdad es que el informe completo de lo que es esto que se presentó con respecto al ambiente en la provincia de Santa Fe
tiene varios puntos interesantes para ir tocando. A mí me parecieron que estos que estuvimos nombrando es un poco lo más importante, y dejé para lo último el dato que tiene que ver con los niños. Sí. No, una cosita, pues justo la otra vez escuchaba también en relación a lo que acabas de nombrar, que bueno, me parece que son algunas modificaciones o innovaciones tan buenas que con respecto a lo del control de los efluentes, también se venía acostumbrando a hacer un control a partir de la documentación. Todo era en base a la declaración jurada que realizaban las empresas, las fábricas o los particulares mismos, y ahora se está modificando todo eso y la comprobación y el control se va a hacer directamente in situ o en el territorio. Claro, como debería ser. Sí. Porque muchas veces uno confía en la documentación que se presenta, pero está claro que baja el río y Pero si aparece. somos argentinos. argentinos, Esto es como el blanqueo ¿cómo vamos a confiar? de capitales, básicamente un poco. Me contaban eso, me parecía que estaba bueno mencionarlo y bueno, que sepan que se vienen los controles en calle. Qué bueno, Titi, me gusta ese dato. Valen, cerramos, a ver. Cierro con un dato que también aparece en el informe y que es en realidad un informe dentro del informe. La Sociedad Argentina de Pediatría publicó una investigación titulada Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil. Esto fue en junio del 2021. Y sostiene que el mercado argentino de agroquímicos aumentó 100.000 kilogramos por litro de 1996 a, o sea, dije 100.000 por litro, a 520.000 por litro en 2018. Realmente es 5 veces más. Es desde impresionante. 1996 a 2018. La verdad es que el número es muy... Alarmante. Por lo menos muy choqueante, sí, Sí. cuando lo lees, sobre todo porque estamos hablando del efecto de los agrotóxicos en la salud infantil. O sea, cuando vos lees ese título y después lees que desde 1996 a 2018 pasó de 100 a 520.000 kilos por litro de agroquímicos, la verdad es que es muy, muy, muy grave y tenemos que tenerlo en cuenta. Son algunos de los datos que se presentaron como para empezar a decir, che, ¿esto está pasando? Sí. Veámoslo y veamos qué hacemos con esto. Exacto. Porque realmente somos una provincia que produce mucho, que tiene un montón de cosas positivas para poder seguir llevando adelante la producción en Santa Fe, pero que a la vez también hay varias cositas para tener en cuenta y empezar a ver cuáles son las consecuencias de acá a futuro. Muy bien, Valen, me encantó. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero antes quiero decir algo. Lo atento que están trabajando la gente que está del otro lado de la pantalla, los nombramos, Valen. Dale, los nombramos. Está Demis en la operación de audio, está Ahí están. Gonza en la operación de video y está Reni en la producción ejecutiva. Bueno, cada cosa que vamos diciendo realmente nos van apuntando, van manejando, trabajan excelente los chicos y está bueno reconocerlo. Me porque- faltó nombrar a Pili, que está allá por allá atrás, no la veo. ¿Dónde anda Pili? Allá está, Allá veo la mano está, ahora. allá está. Pero sí, también está Pili. Parece que en la no, parte pero de tenemos atrás. una hiperproducción atrás. Olvídate, olvídate. Así que bueno, estamos muy contentos. Seguinos en redes, @FamaTV, ok, y @aire de Santa Fe. Ya volvemos. ¿Dónde estará Titi? Se preguntarán ¿A dónde está ustedes. parada Titi? ¿Dónde se fue Titi? Nos trajo el Ecotips del día de hoy y se fue porque necesitaba espacio, dijo. Dijo, las quiero lejos. Para esto necesito la gente que sabe y nosotras Exacto. claramente de esto Sí. mucha idea no tenemos. No, nos tuvimos que correr un poco para que ella nos explique. Titi, contanos qué trajiste para el día de hoy. Bueno, les voy a reconocer algo antes. A ver. A ver. Me siento como que volví a quinto año cuando de ¿Tenés vez que en cuando... exponer ahí? No, de vez en cuando además me pasaba que me ponían en penitencia o que nos sacaban
sentaban afuera del aula y ahí quedaba sentada Yo con mi igual, Titi, a banquito. vos no te tengo en penitencia pero ni ahí. Y, Mirala. pero en quinto año y con el grupo, y viste que uno se Le mueve echa como la en culpa al masa. grupo, chicos, le está echando la Por ahí Están está haciendo Pili, que ahí montoncitos, está están Pili, haciendo que atrás. formaba parte de ese grupo. Ahí tenés, ahí Sí, tenés. una vez que llegó la seño, antes de que llegue, de hecho, todo el grupo ya directamente fuimos y nos sentamos afuera porque sabíamos que ese día teníamos tantas cosas que hablar que directamente arrancamos afuera la clase porque era Ok. cantado que íbamos afuera. Así que No, bueno, me siento qué un poquito en genial. penitencia, pero bueno, gracias por darme este espacio. Momentos emotivos que trae esto. Hoy, como hablábamos hace un ratito en el programa, la idea es contarles un poco de qué se trata el compost, de qué se trata el compostaje y sobre todo porque tiene muchos beneficios. La verdad es que y la primer prueba que les propongo, que como les decía anteriormente a Beba y a Valen, si pueden, inténtenlo, así sea una semana nomás al menos, de probar de compostar. No digo todo lo que produzcan que tenga que ver con material orgánico, lo composten, pero al menos cuando tengan un ratito más, el fin de semana, cuando tengan un tiempito, háganlo. La verdad que la cantidad de basura que se reduce, la cantidad de bolsas menos que sacamos de basura es increíble. Y yo lo que suelo decir es eso, hagámoslo cuando podamos, tal vez sea solo en vacaciones, pero en algún momento arranquemos los fines de semana. No digo que todo el año, todos los días estemos, cada vez que pelamos una banana, tirándola al compost o sacándola al compost, y eso nos trae un poco más de exigencia, pero al menos hagámoslo en algún momento. Y además, una cuestión que a mí también me gusta decir mucho, cuando agarramos el hábito de compostar o de separar, cuando realmente empezamos a hacerlo, después, por ejemplo, si uno sin querer tira al cesto de lo seco algo húmedo, realmente no lo puede dejar. Sí. Sola agarra y empieza a tratar de sacar eso húmedo que tiró para que solo quede lo seco con lo seco. O sea, es como que realmente es muy positivo el hábito que se genera y se genera de por vida. Es como cuando uno anda en bicicleta. Cuando uno aprende a andar en bicicleta de chico, después no se olvida más y lo hace por el resto de su vida. Cuando uno aprende a compostar o a separar, realmente lo sigue haciendo por el resto de su vida. Por eso soy tan insistente en que en algún momento lo comencemos a hacer. Titi, vos decías, en algún momento que tengan, búsquense un ratito de la semana y demás. En realidad la parte de separar aquello que sí se puede compostar, obviamente lo vas a explicar muchísimo mejor vos, es algo que ya hacemos. Nosotros ya de por sí, mientras estamos cocinando, si tenemos que hacer un guiso y separar la verdura, la parte de la verdura que no se utiliza, el desecho de la verdura entre comillas, ya lo hacemos durante el momento que estamos cocinando. La única diferencia es que en vez de llevar todo al mismo tacho, pone esta parte que ya la tenés separada en otro lado. Exacto. Nada más. Es así, tal cual, ¿vale? Y para empezar, ¿cómo arrancamos, no? ¿Cómo A ver. arranco? Bueno, ¿Cómo empiezo, Titi? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo Mirá. hago el compost? por un lado, si vivimos en un lugar que tengamos algún patio, que podamos destinar parte de nuestro patio a realizar el compost, está bueno. Podemos simplemente hacer un hueco e ir ahí depositando y desechando aquellos restos orgánicos que con posterioridad y en el tiempo se transforman en tierra. Pero no es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es poder hacer una compostera, ya sea casera, con un balde, de esos baldes que se utilizan para la construcción, metido adentro de otro balde. ¿Por qué? Porque el compost, como los residuos que tiramos son muy húmedos, termina perdiendo líquido. Entonces pongo un balde encima de otro, al de arriba le hago agujeritos y el de abajo hace las veces de receptáculo de ese líquido ok. que chorrea el compost. Yo les traje igual una compostera. Necesito verlo porque ok, no claro. puedo graficarlo en mi mente, Titi. Yo mientras vos, Titi, nos buscás la compostera que trajiste, te pregunto, por ejemplo, yo tengo un balde de pintura en mi casa que ya no utilizo más. Y que tranquilamente podría hacerle unos agujeros en el fondo y que ese mismo balde de pintura termine siendo esto que vos bien nos traes acá. Eso, exactamente, balde de pintura. Dije construcción, pero eso es lo que quería decir. Ah, Balde de pintura. listo. Balde de pintura quería decir. Ok, ok, Exactamente. ok. Eso Porque es tengo Mira. uno en mi casa, lo que necesitaría es buscar algo que me haga el receptáculo que vos decís de abajo. Exacto. ¿Es lo mismo que le ponemos, por ejemplo, a las macetas?
Cuando le pones el platito abajo. Sí, es claro. eso, porque caiga justamente el tiene que agua. ser el reservorio de agua. Bueno, yo acá igual les traje una verdadera, una compostera con todas las letras. Esta A fue ver. creada ¿Qué es para esto? compostera. Claro, porque creada yo para te compostera. digo, acá me están mandando mis amigos, pero decirle a Titi que yo vivo en un departamento, me dicen. Exactamente. Por eso Que esta no tengo patio, me compostera- quisieron decir. Exactamente. Por eso estas composteras son ideales, porque la verdad, además, son estéticas, es decir, que uno las Claro. puede tener tranquilamente en la cocina de la casa. Están hechas, por supuesto, con plástico reciclado. Y la verdad es que ya tienen este cajón, esta caja que ustedes ven acá arriba, que es bastante grande. Ajá. Y también tienen abajo. Tiene como un receptáculo abajo. Exactamente. Este otro, ahí está, Ahí mirá, está, ahí se ve ahí mejor se con ve la cámara. perfecto. Este otro que es, bueno, de hecho acá se ve, mira, lo voy a mover Tiene así lo ven. líquido eso, Titi. El líquido, este es el Vos líquido que les estás cerquita. contaba. ¿Eso tiene olor? Nada, vale, nada de olor. Pero bueno, tiene algunos secretos para no tener olor, Ah, que son los ok. que les voy a comentar. Este líquido, ya que lo estoy mostrando, les termino de decir qué significa. ¿Qué es? Se A ver. llama técnicamente lixiviado, que es justamente, ahí está, con la cámara arriba, este líquido es lo que va saliendo de todo nuestro compost, que generalmente es muy húmedo o no, tiene que tener un buen equilibrio, pero en definitiva va chorreando este líquido, que es un líquido lixiviado, que además es un líquido que es ideal para regar, porque es un fertilizante orgánico. Pero por favor, te Por cierra por todos excelencia. lados. Pero pará, ¿lo he hecho directamente así como No. está en la cajita? ¿Lo he hecho directamente a las plantas? Muy buena pregunta, Eva. No, porque está recontra concentrado este líquido. Este líquido lixiviado, si bien es un muy buen fertilizante orgánico, es muy concentrado, entonces la recomendación es 1 en 10. Es decir, pongo, por ejemplo, una medida así de líquido lixiviado, tengo que poner 10 veces de agua en el balde. Una parte del ok. líquido, 10 veces más de agua. Así es. Me así encanta. Me encanta. Lo voy a bajar para que no Dale. se me chorree, así les muestro bien la Vos sabés que compostera. mientras ella se está acomodando, yo voy a contar una infidencia. Dijo, no, yo era medio rebelde y nosotros dijimos, no te veo. Pero la verdad es que sí, porque en el corte estuvo contra todo pronóstico subiendo y bajando el compost constantemente. Así que rebelde. Titi. Acá estamos, Es acá verdad. estamos. Ya está, ya me acomodé, bajé el líquido por las dudas para no enchastrar todo mi lugar que hoy me dieron acá de penitencia y subí la compostera para que vean cómo es este compost y cómo Ay, es el qué proceso. lindo ahí, a ver. ¿Y cómo es el proceso? Este es un compost que tiene un equilibrio entre lo húmedo, que son esos desechos orgánicos que vamos tirando a nuestro compost, y seco, en este caso tiene unos papeles, pero se puede también poner hojas secas, porque una clave del compost, acá voy con el primer tips y fundamental para que no tenga olor, como bien consultaba Valen, es que tenga equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio entre lo húmedo y lo seco. Ok, bien. no tiene que ser completamente húmedo y chorrear y demás, pero tampoco tiene que ser esa tierra que la tocás y se parte. Exactamente, tiene que tener el equilibrio justo. ¿Y cómo te das cuenta por ahí? Con la tapa misma. Ahí se ve la tapa. Bueno, esta tapa está bien seca, es decir, que tiene un buen equilibrio. Ajá. Pero a veces cuando levantamos la tapa de nuestra compostera, vemos que está como toda transpirada, como que tiene Ajá. chorrea unas gotitas o que tiene, por ejemplo, unas tipo mosquitas. Ajá. Ahí quiere decir que hay exceso de humedad. Entonces, si yo Ah. noto esto, es decir, si hay exceso de humedad, puede ser que tenga algún mal olor y ahí lo que toca hacer es echarle algo seco. Para Ok. volver ¿Cómo logro el equilibrio entonces, Titi? El equilibrio es eso, es la mitad y la mitad sería, mitad Para- húmedo y mitad seco. Para quitar humedad le agrego lo seco. Claro, de hecho, algunos recomiendan hacer en las composteras como la lasaña, es decir, poner una capa todo de desechos húmedos, que son las cáscaras de la banana, de la papa, bueno, de todo Ajá. lo que vamos consumiendo y desechando de materia orgánica, y después otra capa de seco, que puede ser una capa de hojas secas, de cartón, el maple de huevo, y así. Ir armando con forma de lasaña, húmedo, seco, para generar el equilibrio perfecto sería entre lo seco y lo húmedo. Pero tampoco es cuestión... perdón. No, Vale. sí, seguí porque yo me iba a ir para otro lado del No, compost. digo, tampoco es cuestión de tirar eso ahí, dejarlo tapado una semana y no verlo. No, bueno, eso está más o menos, Beba. Vos sabés que yo lo que hago en casa y por ahí recomiendo es que en la misma cocina tener separado 2 tachos e ir tirando lo que diariamente voy generando de desecho orgánico en un tachito y traerlo a la compostera una vez por semana. Porque tampoco está bien. bueno abrirla todo el tiempo. Ajá. Como que los microorganismos, que después si quieren les comento un poquito cómo se produce, o sea, cómo llegamos de la cáscara de banana a la tierra.
Bueno, gracias al trabajo que realizan los microorganismos. Estos microorganismos necesitan tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces necesitan que no estemos todos los días abriendo la compostera y echándole materia orgánica nueva, sino que ellos van desintegrando lo que nosotros vamos poniendo en la compostera y con el tiempo se va convirtiendo en tierra. Por eso necesitamos darle una tranquilidad. Y yo lo que recomiendo es lo que le decía, poder ir tirando todos los desechos en un tacho en la cocina y una vez por semana sí, ir hasta el compost y volcarlos en el compost y ahí también de paso remover un poco el compost. Ajá. Me encanta cómo explica Titi, Me encanta, chicos. Me sí, encanta. re Yo docente. voy aprendiendo. Pero hablaste de unos microorganismos y bichitos que aceleran el compost. Yo estuve un año intentando de que me crezcan lombrices en el compost. No pasó. ¿Por qué? No aparecieron. No, porque las lombrices lo que se recomienda es poder incorporar lombrices al compost, porque las lombrices no nacen del mismo, o sea, de los desechos que tiramos, ni el, ya sea húmedo, ya sea seco, sino que es un insecto que hay que Chicos, incorporarlo no a nuestro sola. compost. No crece sola. No quería ser tan obvia ni tan directa. Chicos, no pero crece por sola eso la lombriz. Lo que sí pasa, imagino que no sé cuántas lombrices tenés que poner como para que al toque ya haya varias. Mira, la verdad es que en realidad lo que hay adentro de nuestras composteras son muchísimos microorganismos más allá de las lombrices. Las lombrices son las que más se ven porque son las más grandecitas. Si quieren, miren. A ver, queremos alguna verlas. que tengas a mí por ahí me a parecen mano. divinas las lombrices, chicos. Ay, mirá. Acá les puedo mostrar algunas. Mirá, Titi, vos tenés mano de jardinera porque no te da impresión tocarlas. Sí, no tiene problema, ¿entendés? Lo hace. Yo hubiese estado Sí. mirando Las ahí lombrices, para ver cuál agarraba. no pasa nada. Son lindas. Son re inofensivas. Eso. Ellas nos tienen miedo a nosotros, claramente. Bueno, las Y lombrices. trabajadoras. Sí, las lombrices son re trabajadoras, por eso está muy bueno tenerlas en nuestro compo. De hecho, las lombrices californianas comen, se alimentan. Por día consumen el tamaño entero de cada una de ellas. No sé si me explico. El compost, ¿cómo se hace? La lombriz o los microorganismos van comiendo, se van alimentando de todo este material que tenemos en la compostera y después van haciendo sus necesidades y van con lo que les va saliendo de lo que van comiendo y después van depositando, se va convirtiendo ese desecho orgánico en tierra fértil. Okay. Y la lombriz es recontra depredadora por excelencia. Como les decía, come por día su tamaño de lo que hay en la compostera. Ah, pero no es el único maravilloso. Sí, no es el único microorganismo que realiza esto de la descomposición para llegar a la tierra. También ¿Hay más? hay muchísimos, pero que son muy chiquititos, entonces no los vemos. Por eso, si alguien tiene una compostera y no tiene lombrices, quédense tranquilos que igualmente... Hay algo funcionando ahí adentro seguramente. Claro. Igualmente se produce este proceso de descomposición del material orgánico y logramos llegar a tener tierra fértil o compost, como bien indica la palabra. Yo tengo una pregunta más para Titi. Con respecto a esto que vos decías, lo orgánico que vamos tirando al compost y que lo vamos y lo tiramos nomás. ¿Hay algo de aquello orgánico que conozcamos, que sepamos que es lo más común, que no debamos tirar al compost? No sé si hay algo que no. Lo que sí está bueno tu pregunta, Valen, porque lo que sí yo recomiendo mucho es que no tiremos en exceso siempre lo mismo. Es decir, ok. La lombriz y los otros microorganismos se van alimentando, pero como todos, como los seres humanos también, necesitan y eligen la variedad. Por lo tanto, si nosotros tiramos siempre cantidad de cáscara de cebolla o cáscara de papa, y lo único que tiramos es eso, bueno, vamos a ver que el proceso es muy lento, porque los microorganismos no van a comer tanto porque no les tienta lo que nosotros les estamos tirando, y entonces el proceso se va a lentificar mucho. Por eso lo que está bueno es tratar de tirar diversidad de desechos orgánicos a la compostera y ninguno en muchísima cantidad. ¿Me explico? Claro, Bien, perfecto. Sí. Me encanta, Titi. ¿Podemos cerrar con la diferencia entre residuo y basura? Sí, y un tips nomás también, que me gusta dar. Yo creo que en algún otro programa ya lo comentamos, pero que tiene que ver con cómo les ofrecemos esa comida a los microorganismos que se encuentran en nuestra compostera. No es lo mismo tirar la cáscara de banana entera, que le va a costar muchísimo más a las lombrices o a los otros microorganismos ir desintegrándola y comiéndosela, a que si la depositamos en nuestra compostera bien picadita, chiquitita. Ya sé que es algo extra, que no digo que lo hagamos siempre, cuando estamos más apurados vamos a tirar las cáscaras enteras,
pero tal vez en algún momento estamos cocinando mientras la salsa se calienta o mientras se va haciendo otra comida, tenemos ahí la tabla con las cáscaras y le podemos hacer un picadito y la podemos procesar un poquito más. Y si le tiramos estos residuos orgánicos bien picados y bien cortados, el proceso se va a acelerar y se va a hacer mucho más rápido, lo cual está bueno porque el ser humano es ansioso por naturaleza, bueno, al menos en mi caso. Entonces el proceso de que pasamos de desechos orgánicos a tierra también va a ser mucho más rápido. Perfecto, Titi. Yo tengo ganas de empezar, Bueno, después tenemos que traer nuestra compostera. Ah, hay que traer a mostrar. O foto al menos, porque es bastante complicado. Bueno, nosotros tenemos que cerrar ya el programa. Nos despedimos con este Eco Tips con Titi. Espero que se hagan eco. Ahí estamos las tres. Perfecto, ahí está. Les recordamos las redes @FamaTV, ok, y @Aire de Santa Fe. Así nos pueden encontrar en las redes. En YouTube pueden ver los programas completos y también visitar la web airedigital.com, donde hay información ambiental. Nos despedimos, pero antes te decimos que lo que peor podés hacer es no hacer nada porque pensás que podés hacer poco. Hacete eco.